Desde conducir autos rápidos hasta apenas poder pagar una comida. Aquí están 15 futbolistas que lo perdieron todo, comenzando con un tipo que apostó el futuro de sus hijos jugando ping-pong. Paul Merson fue una de las estrellas más brillantes del Arsenal entre los años 86 y 97, ganando un montón de trofeos hasta el año 2000. Ganó suficiente dinero para vivir cómodamente, pero detrás de la exitosa carrera había una historia oscura que nadie conocía. El ex del Arsenal comenzó a apostar a la edad de 16 años, perdiendo hasta 7 millones de euros. ¡Una locura! Este problema con el juego lo llevó a una adicción a la cocaína y el alcohol, así como a 2 matrimonios fallidos. When you want to get drunk or you want to get high, you have to put stuff into your body. Gambling, you don't have to put anything into you. You know, I know I'm an alcoholic and I know I'm a drunk. Paul reveló en una entrevista que se gastó un depósito para una casa de 160,000 libras en apuestas jugando ping-pong durante la época del COVID. Increíble. Y pensar que este es solo el número 15. Te esperan historias aún más inesperadas. Pero tranquilo, que aún falta para nuestro top 3. Hay un futbolista que fue condenado por abuso carnal y un jugador tan perdido que perdió su virginidad con una cabra. Pero antes, te voy a mostrar un futbolista que vivía como un rico, pero a crédito. Cuando Djemba firmó por el Manchester United en 2003, fue visto como el sucesor de Roy Keane debido a sus duras entradas. A pesar de esto, sus actuaciones en el campo fueron pobres, pero su comportamiento fuera del campo fue simplemente inesperado. En un momento tenía 10 subs 4x4, 10, y movía dinero entre 30 cuentas bancarias diferentes. Pero detrás de este lujoso estilo de vida había un joven futbolista que no tenía ni idea cómo gastar el dinero. A pesar de tener un salario de 75,000 libras al mes, dependía únicamente de sus bonificaciones por aparición y victoria, solo para poder sobrevivir. ¡Wow! Debido a muchas deudas, su salario iba directo a pagos de préstamos. A pesar de que se fue luego a la Aston Villa, Djemba fue declarado en bancarrota. Así es, en la calle. ¡Wow! Tal derroche no es nada comparado con este próximo tipo, que lo apostó todo por una oportunidad en Hollywood. Viniendo de un humilde origen, Gispel comenzó su carrera en la academia del United, compartiendo habitación con el exjugador galés Robbie Savage, pero a la tierna edad de 16 años, Kay se involucró con el juego, y ahí es cuando todo comenzó a ir mal para él. Este hábito se quedó con él mientras jugaba con el United, Newcastle y el Blackburn Rovers. Incapaz de manejar adecuadamente el dinero, perdió su fortuna en juegos de azar, propiedades falsas e invirtiendo mucho en un esquema de creación de películas que fracasó. Tras ser declarado en bancarrota, Kay dijo en su biografía que había despilfarrado 7 millones de libras. No es de extrañar que la titulase "Cómo no ser un millonario del fútbol". How not to be a football millionaire. Press over the years, a lot of it bad, and I just wanted to address all those sort of problems that I've had, you know, gambling being one of them, and you know, it's something that I got involved in at a very young age. I just addressed the problem. I wanted people to know my side of the story as regards it rather than just what they read. Justo como este próximo tipo, que pasó de ser rico a la pobreza. Celestín Baballero. Baballero fue parte de la generación dorada de fútbol nigeriano que ganó el oro olímpico en el 96. Tales logros le ayudaron para su traspaso al Chelsea de José Mourinho y juntos se convirtieron en un equipo dominante a principios de los años 2000. Para un jugador que ganaba 25,000 euros semanales, el dinero no debería haber sido un problema, pero una vida de lujo, enormes cantidades de préstamos no pagados y un traspaso fallido resultaron en que se declarara en bancarrota. A pesar de esto, tienes que sentir lástima por ese próximo tipo que descubrió que el amor sí cuesta. Considerados por muchos una leyenda de la Premier League, James obtuvo un récord de más porterías a cero en la Premier League. El apogeo de su carrera fue cuando jugó para equipos como el Liverpool y el City y fue el portero titular de Inglaterra. Sus buenas actuaciones le ayudó a modelar para marcas top como Armani y H&M, ganando más de 20 millones a lo largo de su carrera. Pero incluso un portero tan seguro no pudo asegurar su vida amorosa. Un costoso divorcio en el 2005 lo arruinó y para el 2014 fue declarado en bancarrota. Debido a sus deudas, el tribunal ordenó a James vender la mayoría de sus cosas para poder pagar sus deudas. Pero incluso una historia tan triste como esta no puede entrar en nuestro top 10. Incluso hay un tipo que perdió la virginidad con una cabra y un futbolista que lo perdió todo, incluyendo esposas e hijos. Y no solo eso, sino que casi pierde la vida. Seguimos.
Hendry no fue una superestrella de la Premier League, pero habiendo jugado 14 temporadas en el Aston Villa, sigue siendo una leyenda del club, con una carrera futbolística que duró más de 15 años. Hendry ganó suficiente dinero para vivir cómodamente en su jubilación. Sin embargo, malas inversiones en propiedades y la industria del cine resultaron en enormes pérdidas, pero mientras intentaba reponer su vida, la desgracia lo golpeó, porque Hendry perdió más de 2 millones de euros tras el divorcio con su esposa. Poco después fue declarado en bancarrota y fue entonces cuando las cosas empeoraron. En una entrevista con Paul Merson, Hendry dijo esto: It's gonna last forever. Bad depression, really. I obviously ended up going bankrupt. My house got repossessed. That was it then. I just got up one day, got pissed and too much to drink and then tried myself. I just woke up on a life support machine. No way. Yeah, my body shut down. Yeah. Oh my God. And then I tried to do it again, just because I just couldn't grasp what was going on. Just felt that was the only way. Aún tomo antidepresivos hasta el día de hoy, lo cual es bastante desgarrador, pero no puedes evitar sentir tristeza. Este futbolista se quedó sin nada al invertir en una carrera diferente. Drenthe se hizo popular cuando firmó por el Madrid en el 2007, principalmente un extremo izquierdo. Drenthe estaba lleno de energía y promesa, pero las malas actuaciones significaron que nunca pudo demostrar su valía. Pero las cosas se volvieron interesantes cuando Drenthe decidió que quería rapear bajo el nombre de Royal Two Face. Sin embargo, su carrera de rap no salía según lo planeado y 2 años después salió del retiro para jugar por el Sparta de Rotterdam. En 2020, Drenthe fue declarado en bancarrota tras perder 3.2 millones en su fallida carrera de rap. ¿Crees que esta historia es triste? Prepárate, porque lo siguiente es una historia impactante de un futbolista que fue estafado por su pastor. Wilson Oruma. Oruma también fue parte de la generación dorada del fútbol nigeriano. Ganó el Olímpico del 96, jugando con leyendas como Okocha y Nanwokano. Una carrera que lo vio jugar para equipos como el Lens, Nancy y Marsella. Y había ganado suficiente dinero para vivir felizmente para siempre. No, eso pensaba. En 2018 se informó que Oruma había sufrido un trastorno mental porque perdió toda su fortuna en un fraude de inversión en petróleo y gas, liderado por un pastor desconocido. Pero incluso tal traición no fue tan impactante como la siguiente historia que verás ahorita. Un jugador que enfrentó a la policía. Considerado por muchos como uno de los mejores creadores de juego de su generación, Gascoigne fue excepcional durante sus días de jugador. Incluso el Museo Nacional de Fútbol lo describió como el futbolista inglés más talentoso naturalmente de su generación. Pero después de retirarse, las cosas se pusieron mal. Luchó contra la depresión y el abuso de sustancias y entraba y salía de rehabilitación. En 2010, Gaza fue atrapado en una escena de un enfrentamiento entre la policía y un pistolero. Afirmó ser amigo del criminal y dijo que le había llevado una lata de cerveza, un pollo y otros regalos baratos. Más tarde, admitió haber bebido mucho y haber probado 14 líneas del polvo blanco. El ex del Newcastle, Tottenham e Inglaterra escapó por poco de la bancarrota en 2016, habiendo derrochado una fortuna de 20 millones de euros. Pero incluso esto no es nada comparado con el próximo tipo, que arruinó su vida con las... Diego Armando Maradona. Maradona es de hecho uno de los mejores futbolistas de la historia, pero aparte de su talento, amaba las controversias, la más famosa siendo la mano de Dios en el Mundial del 86. You said it was the hand of God, I said it was the hand of a rascal. No, it's not cheating. He knew he'd cheated, and the hand of God was the biggest load of nonsense of all time, and just added to the irritation. I couldn't reach it, and Shilton was already there, so I couldn't head it, so I did like that. Maradona just walked away from Hoddle then. Y su batalla contra la adicción de las... Para alguien con el talento de Maradona, el dinero nunca fue problema, pero en 2009 Maradona se declaró en bancarrota después de que las autoridades italianas declararan que debía 37 millones de euros en impuestos no pagados. Y sí, debía esa cantidad en impuesto. Solo imagina cuánto debía haber generado en su época. Pero una vida de derroches significó que a pesar de haber ganado millones, e incluso entrenando equipos en Dubái, se informó que murió con solo $75,000 en su cuenta bancaria. ¡Wow!
Pero incluso uno de los villanos más talentosos del fútbol no puede entrar en nuestro top 5 porque a partir de aquí las cosas se vuelven aún más impactantes a medida que nos acercamos a los primeros puestos, comenzando con un jugador que quería ser Pablo Escobar a toda costa, Quincy Promes. Un extremo talentoso y habilidoso, Quincy Promes ha tenido una carrera exitosa jugando para equipos como el Sparta de Moscú, Sevilla y Ajax. Fue nombrado futbolista del año en Rusia en el 2017 y es el extranjero con más goles en toda la historia de la liga rusa. A pesar de su éxito en el fútbol, es más popular por sus actividades extradeportivas. En 2023, Promes fue condenado por apuñalar a su primo y fue sentenciado a 18 meses de prisión. Cuando pensábamos que no podía ir peor, fue condenado y sentenciado a 6 años de prisión por los fiscales holandeses otra vez, aparentemente por su papel en el contrabando de 1.3 kilogramos de polvo blanco. Hablando de querer ser Pablo Escobar. Promes fue arrestado recientemente en Dubái y está a punto de perderlo todo si es deportado de vuelta a Países Bajos. Seguro, pensabas que Maradona era la única superestrella en esta lista, pero espera descubrir quién es el siguiente tipo. Quizás el futbolista más mágico que jamás haya jugado. Destruyó a sus oponentes con su estilo y habilidades, pero aparte de entretener a los aficionados en el campo, le encantaba ir de fiesta regularmente. Pero habiendo jugado el fútbol en el PSG, Barcelona y Milan, Ronaldinho ganó suficiente dinero para toda la vida. ¿Cierto? En 2018 se informó que solo tenía 5 euros en su cuenta, habiendo acumulado una deuda de 1.7 millones de euros. Intentó vender sus propiedades para saldar estas deudas, pero fue infructuoso. Como resultado, el gobierno incautó su pasaporte, o eso creían, ya que las cosas empeoraron cuando en 2020 Ronaldinho fue arrestado por intentar entrar a Paraguay con documentos falsos. Pasó algún tiempo en prisión, donde deslumbró a los reclusos con sus habilidades futbolísticas. Es difícil de mantener a un hombre malo abajo. Comenzando con este top 3, un futbolista que no pudo controlar sus deseos, Dani Alves. ¡Wow! Today, a court in Spain has found the former Barcelona and Brazil footballer Dani Alves guilty of raping a woman in a Barcelona nightclub. He's been sentenced to 4.5 years in prison, although he could. Recordado como el mejor de los tiempos en su posición, Dani Alves ha tenido una carrera de envidia, habiendo ganado trofeos con la Juventus, PSG y Barcelona. Es verdaderamente uno de los mejores de la historia. Pero como la mayoría de los brasileños, a Alves le encantaban las fiestas y fue en una de ellas donde cometió el peor error de su vida. Alves fue recientemente condenado a una pena de prisión por 4 años y medio por una agresión que ocurrió en el club nocturno de Barcelona en diciembre de 2022. When essentially the court ruled that Dani Alves had forced us in a toilet on that victim and basically convicted him to 4.5 years. Al defensor se le ordenó pagar a su víctima una compensación de 150.000 euros, dinero que no tenía, pero afortunadamente para él, su amigo Neymar vino a su rescate. Es bueno que tuviera a alguien a quien recurrir, a diferencia del siguiente jugador que lo perdió todo y a todos. Aunque no ganó muchos trofeos, la carrera de Eboué fue enormemente exitosa, jugando al lado de leyendas como Henry y Drogba. Amasó una fortuna jugando para el Arsenal, donde vivía en una mansión y conducía coches llamativos, pero su alegría poco a poco se fue apagando. Después de una batalla de divorcio con su esposa, perdió la custodia de sus hijos y todos sus bienes fueron adjudicados a su esposa. La situación se volvió tan mala que tuvo que esconderse de la policía y los alguaciles para evitar transferir su casa a su esposa. En una entrevista, Eboué reveló que tuvo que dormir en el suelo, lavar su ropa a mano y contempló quitarse la vida varias veces. Sin duda, es una de las historias más horribles del fútbol. Pero espera a ver el top 1. Garrincha. Para aquellos que conocen el fútbol, el nombre de Garrincha se convirtió en sinónimo de grandeza, con una habilidad futbolística con el balón. Garrincha deslumbró al mundo con su técnica, tanto que fue comparado con Pelé, pero a pesar de una carrera exitosa que incluyó ganar 2 copas del mundo, su vida fue muy problemática. Nació con una columna vertebral y piernas defectuosas. Garrincha empezó a beber alcohol a temprana edad. Además, fue muy recordado ya que su primera vez fue con una cabra. Además, no solo eso, imagínate que fue padre de 14 hijos y una vez atropelló a su padre con su coche.
También fue responsable del fallecimiento de su suegra. Después de esto, su amor por el alcohol se profundizó aún más y cuando se retiró del fútbol, cayó en esta adicción. Intentó rehabilitarse, pero el alcohol sería su perdición, ya que lamentablemente perdió la vida solo cuando tenía 49 años debido a una cirrosis hepática. Sigue siendo una leyenda muy recordada, pero en sus últimos días tuvo que vivir pidiendo limosnas. Sin embargo, todos estos jugadores podían haberlo perdido todo, pero nunca perdieron la calma. No como el loco de Zlatan, que no tenía paciencia y agredió físicamente a Materazzi.